creo que no está mal, ¿no? Las intervenciones, las reflexiones que ha habido, yo creo que poco más cabe decir, ¿no? Pese a todo, como dinamizador de este acto, permitirme abogarme el derecho, ¿no?, de hacer una breve intervención. Y a diferencia de vosotros, lamentablemente no puede versar en cuestiones con tanta amplitud a nivel sindical, ¿no? Yo sí que es verdad que también he hecho mis cositas a nivel sindical, formé parte de la dirección de un sindicato, como también de Barcelona, que bueno, luego se reunía. También hice algunas cositas, también aprendí algunos derechos, algunas profesiones, pero la verdad es que lo poco que hice palidece con el testimonio y las experiencias y el aprendizaje de unidad y de dignidad que transmiten los ponentes que tenemos hoy aquí. Es por eso que me gustaría explicar y permitirme, porque nos hemos invitado a una mesa redonda del proceso sindical, pero también un partido político. Entonces, permitidme quizá que lo explique el por qué yo, desde un punto de vista individual, quizá estoy militando en el Partido Comunista. No tenéis como una estrategia barata de proselitismo, pero me gustaría explicar verdaderamente, pero creo que tiene importancia, que puede confluir bien con todo lo que habéis transmitido. Y aparte de expresarlo desde el punto de vista, no solo desde mi punto de vista individual, sino también representar, en cierto sentido, a aquellos que como yo están involucrados y consagran parte de su vida a la lucha revolucionaria. Lo primero que tengo que decir como militante comunista es dar las gracias a todos por haber transmitido esta experiencia, por haber dado el paso y de participar con nosotros, una organización que no lo vamos a negar, es pequeña, una organización que podríamos decir desde fuera que tiene un carácter casi insignificante, ¿no? Entonces, quizá parte de la pregunta que tendría que responder es ¿por qué decidí yo unirme a esta organización? Pues veréis, yo corría el año 2007, ¿no? Y era el inicio de la crisis capitalista, ¿no? Y me gustaba mucho la filosofía, estaba todo el día libre. Yo creo que en la clase que no iba a jugar al fútbol, yo me estaba todo el día con el libro en el patio. Y pese a que no soy un hombre de acción, ni mucho menos, me vi, ¿no?, que de repente llegué a un señor que se llamaba Karl Marx, la cartel, ¿no?, con su foto, habla de los Estados Unidos, el acto. Y bueno, me vi que mi hermano estaba en paro, desde hacía ya años, con la perspectiva de la crisis la cosa pintaba bastante mal. Mi hermana, que tenía un salario digno, era aparejadora, tema de la mobiliaria, ¿no?, tampoco pintaba muy bien. Mi cuñado, que tenía una pequeña empresa que trabajaba él un poco más en el tema de la construcción, tampoco pintaba muy bien. Y al final yo tenía un trabajo muy precario de socorrista y aportaba muy poco dinero, más que nada lo gastaba yo, porque o ganaba lo gastaba en cañas. Así que era mi padre, fundamentalmente, el que sustentaba a la familia. En ese momento decidí que había que pasar de la teoría a la acción, a la práctica revolucionaria, ¿no? Y aquí me veis, con esta historia de la mixo, ¿no? Me veis aquí presentando este acto, compartiendo mesa y reflexión con representantes tan técnicos de la clase obrera, ¿no? Y la verdad es que, aparte de Mozánica, que yo era muy vergonzoso. Y yo en las primeras reuniones me costaba muchísimo hablar, no abría la boca, de hecho, parece mentira, ¿no? Pero sí, era muy vergonzoso. Y soy tan vergonzoso que ahora me encuentro delante de vosotros y la verdad es que preferiría, ¿no? Quizás no sea el ponente, ¿no? Incluso preferiría que este acto no se hiciera, ¿no? Por el tema de no hablar en público, ¿no? Y aparte es que casi preferiría no tener que haber militado, ¿no? Y aparte es que mi militancia como tal, a nivel personal no fue nada. No lo voy a vender como un camino de rosas, porque no lo fue. Durante muchos años, los primeros, incluso no estábamos con la clase obrera, estábamos en movidas raras, no estábamos en el rollo antifa, en el rollo republicano. Teníamos una gran desorientación, nos faltaba vuestra fuerza, nos faltaba vuestro sentido, vuestra claridad, vuestros valores. Y encima nos matábamos entre nosotros en debates absolutamente estériles, ¿no? Y pese a todos los problemas, aquí estamos, ¿no? Todos. Hemos reunido, no voy a mentir, ante cámara unas 50 personas, no muchas, pero aquí estamos 50 personas porque fundamentalmente nadie escoge los tiempos que les ha tocado vivir. Y este acto y esta intervención creo que era necesaria, ¿no? Y lo han demostrado los compañeros, necesaria que eran estas intervenciones de la necesidad y la urgencia de la lucha que habéis llevado y la dignidad de esta lucha, con lo justo de nuestras reivindicaciones y lo injusto de los ataques y las embestidas que habéis padecido, ¿no? Lo sangrante de las condiciones que nos ha situado el enemigo de clase siempre a peor, y quiero decir, el enemigo de clase, nuestro enemigo. Igual que leamos el patrón, el oligarca, el cacique, el burgués. Tiene un valor incalculable estas experiencias y estos debates que hemos tenido
conseguido hoy. Y fuera de todo eso, sin duda, probaré humildemente no solo de convenceros de la importancia de este acto, que yo creo que ha quedado clara con la intervención de los compañeros, sino la importancia de este partido, de que vale la pena luchar también en la causa revolucionaria y que vale la pena luchar en este partido. Porque la crisis, en su momento, en 2007, cuando empezó, primero la pagamos los trabajadores, ¿no? Y ya se ha acabado y los trabajadores a día de hoy no perciben beneficio alguno. Igual que socializaron en su momento las pérdidas, hoy están privatizando los beneficios y por eso vale la pena luchar. Y se ve que no hay dinero, ¿no? Se ve que no hay dinero, se ve que no podemos seguir manteniendo los derechos. A día de hoy, bueno, tenemos que el 90% de los nuevos contratos, el 90% que son temporales. Tenemos 3,5 millones de parados, haciendo cola en el INEM, de los cuales 2 millones prácticamente son de larga duración. Yo no sé, estos señores, de qué están viviendo, ¿no? Por eso vale la pena luchar. Nos explicaban, ¿no? Por ejemplo, las compañeras que no han podido venir. Eran los invitados que teníamos potencial del SIE, de Llobregat, del Servicio de Intervención Especializada, que se dedican a trabajar con las mujeres que padecen violencia de género. Decían que, bueno, que sí, que tenemos una serie de derechos preciosos, adquiridos, pero es que luego no hay dinero. Luego no hay dinero para financiar el servicio, para que sea de calidad, y no hay dinero para que esos trabajadores tengan las condiciones de trabajo dignas, ¿no? Yo creo que eso es por eso que es importante que estemos aquí hoy, reivindicando el elemento importante para sí que haya dinero, que es la lucha. Lo fundamental para que haya dinero para nuestras necesidades y para tener derechos es la lucha, ¿no? Y si no se gana la causa de enemigo, con unidad, con fuerza, con solidaridad, no lo vamos a conseguir. Tenemos amplia historia, tenemos una tradición importante en Cataluña de lucha que arranca desde hace ya varios siglos anarquistas, donde se consiguió por primera vez en la historia de las 8 horas laborales diarias, ¿no? Tenemos el ejemplo de comisiones obreras clandestinas en el tardofranquismo que consiguieron gran parte de los derechos sociales y democráticos que tenemos a día de hoy, los pocos que tenemos. Tenemos el ejemplo del ciclo de luchas que inició la Revolución de Octubre y que arrancó, podemos decir, el cambio en las condiciones de vida de la gente en condición más importante en la historia de la humanidad. Yo creo que sí que vale la pena luchar con estos ejemplos, no si tenemos que poner estos ejemplos. Porque hoy, y aquí la sexta posición revolucionaria que sitúa el partido, hoy, a día de hoy, como estamos, con el grado de desarrollo científico, con el grado de desarrollo técnico, comunicacional y organizativo que tiene la humanidad de hoy, tenemos prácticamente en nuestra mano resolver los más importantes problemas que tiene a día de la humanidad. Y ese muro, el único muro, aunque menudo muro, ¿no?, que tenemos enfrente para resolver esto es el sistema capitalista. Hoy es la fuerza de la economía social, ¿no?, del sistema capitalista son los que destruyen los puestos de trabajo. La fuerza de la economía son los que al final nos arrojan a la lucha. No hemos decidido luchar, nos ha impuesto esa situación, ¿no? Y vuestra lucha económica y de resistencia creo que es importante, ¿no? Que es importante, por ejemplo, la dignidad que hablaba la compañera, el que a las condiciones diferentes, mucho más precarias, mucho más fragmentadas, también es posible luchar. El sindicalismo clásico, lo que habéis conseguido vosotros, creo que es un ejemplo, creo que se está perdiendo y se ha de recuperar, o vosotros mismos que os costó a unidad, ¿no? Decíais con un compañero, ¿no?, que era de un escalafón alto, muchos años de hijos. Yo defiendo, soy con mis compañeros que son valores muy importantes, ¿no? Yo creo que hay que reflexionar por ahí y ahí sí que tenemos mucho que hablar unos de los otros, ¿no? Que la clase obrera está luchando, que la clase obrera ha luchado y que sigue luchando, que llevamos muchos años luchando y que nuestra lucha es larga, ¿no?, para afrontar estas fuerzas de la economía. Pero lamentablemente, y es un elemento político que hemos situado como partido, lamentablemente esa lucha sindical concreta que se puede ir parcializada o generalizada, más o menos término, si todos los diferentes colectivos que tenemos aquí no es suficiente. Es una lección dolorosa que aprendí en su momento y que la voy a reflejar a nivel personal. A mí me afectó mucho, que fue al finalizar la lucha de Panrico. No sé si sabéis, os acordáis de la lucha de Panrico, ¿no? Que creo que ha sido una de las más dignas, seguramente la más larga de la historia reciente de este país y que lamentablemente acabó en fracaso, ¿no? No por culpa de los propios trabajadores que están en lucha, y aquí no voy a decir sino por culpa de los comunistas, ¿no? Yo recibí la llamada
creo que por estas fechas, hace 4 años, ¿no? me golpeó fuertemente porque sentí que no habíamos hecho lo suficiente, ¿no? Y como partido, los partidos revolucionarios creo que he visto, ¿no? Siempre tenemos un tono muy grandilocuente, ¿no? Sobre lo que queremos conseguir, sobre las promesas que hacemos, ¿no? Y muchas veces no nos ponemos a la altura de nuestras palabras. Y ponernos a la altura de estas palabras es muy difícil, ¿no? No jugamos, este partido creo que a día de hoy no juega lo suficiente el papel político que tendríamos que estar jugando, ¿no? Y tenemos una serie de retos que son muy importantes, ¿no? Que principalmente los retos vienen definidos por lo principal, que somos un partido revolucionario. Y sí, es verdad, hay muchos partidos, seguro que conocéis muchos, ¿no? Que se autodefinen como revolucionarios, la base de este partido es pequeño y tiene muchas carencias, ya lo digo. Pero yo creo que tenemos una base fundamental, una base para avanzar, una base para marcar la diferencia como partido y es el Girovero, ¿no? Antes he dicho que antes no contábamos con vosotros, que andábamos alejados de vosotros, que no compartíamos vuestras condiciones de lucha, no compartíamos vuestras condiciones de vida, y ahora mirándoos a los ojos como comunistas, podemos sentir, ¿no? Que no podemos hacer capaces para jugar el papel que nos toca. Y nuestro papel, más allá del sindicalismo, de la lucha concreta que vosotros desarrolláis tranquilamente, la lucha de este partido fundamentalmente tiene que centrarse en la política. Y a día de hoy, creo que tenemos enfrente nuestro una realidad muy compleja, una realidad verdaderamente que es muy difícil de analizar, que es muy difícil de abordar, que nos cuesta muchísimo abarcar correctamente desde una perspectiva profesional, pero tenemos que hacerlo, ¿no? El conseguir que este partido sea capaz de dar una respuesta a los problemas de conjunto de la sociedad. No los de por ejemplo, el conflicto concreto que tiene Titanlux o que tiene las camareras, sino dar una propuesta política que verdaderamente dé sentido al conjunto de todas las reivindicaciones a nivel sindical y a nivel social. Y eso es un elemento muy importante que tiene que jugar este partido y que tenemos que movernos a ello, ¿no? Y deciros, por ejemplo, ¿no? Que el tema de la unidad, que este acto yo creo que es un elemento importante, ¿no? Porque estoy contento porque al menos, a lo mejor, si nos habéis conocido gracias a nosotros y hubierais podido compartir también entre vosotros esas condiciones de lucha, experiencias de lucha, yo creo que es un elemento muy importante, ¿no? Independientemente, ya que hemos tenido diversos testimonios, ¿no? de personas que militan en diferentes sindicatos, creo que ninguna milita en el mismo sindicato, ¿no? Creo que es un elemento muy importante que independientemente de nuestra afiliación sindical podamos sentarnos y decir si pertenecemos a una misma clase y tenemos que luchar por los mismos derechos, ¿no? Y aparte, no sé, algunos y alguna aquí, algunos independentistas, otros no, da igual, porque todos pertenecemos a la misma clase, ¿no? Y ahí un poco la reflexión del acto no coincide, ¿no? Podría ser no sé, en el momento de que lo digo, ¿no? Por niveles de todos los países unidos, ¿no? Y por esa caída política, ¿no? Construir esa independencia política que creo que no te hace falta a la clase obrera, muy autónomo en ese sentido, ¿no? Yo creo que el horizonte, aquí voy a hacer una pequeña reflexión, que esas terribles fuerzas económicas que provocan despidos, que provocan derechos laborales a la baja, ¿no? Yo creo que podemos darle la vuelta a la situación. Y aquí situarlo quizá una perspectiva diferente. Abstraernos quizá de nuestra lucha concreta y situar una perspectiva más social, amplia, histórica, y con la misma perspectiva en el cual el hombre prehistórico, ¿no? Veía terribles los incendios, veía terribles los rayos con sus truenos, pues a día de hoy, situar la perspectiva que hemos conseguido ya hoy, el fuego y la electricidad. El mismo incendio, el mismo rayo que nos daba miedo, hemos conseguido el fuego y la electricidad para tener comida caliente, iluminación, televisiones, maquinaria que producen bienes y salvan vidas en los hospitales, ¿no? Y estas fuerzas de la economía, y es un elemento que hay que situar este partido, lo podemos poner a nuestro servicio. ¿Cómo? Si luchamos por un país por la clase obrera. Ese es el mensaje de este partido, luchar por un país por la clase obrera, poner la economía al servicio consciente del trabajador. Un país, por tanto, donde el órgano de poder no tiene que estar los señores de debate en un parlamento, sino que el órgano legítimo de poder, fundamental de poder, tiene que ser esas asambleas donde otros organizan nuestras luchas. Eso es lo que tengo que decir. Eso creo que no lo dice a día de hoy ningún partido, ¿no? Que existe un mensaje político fundamental que queremos transmitir a la organización revolucionaria. Pero no situarlo, aparte, como una asignación para mañana, que sí, que tenéis que tener fe, que hoy no, pero mañana sí, que ya veremos, que este partido es la hostia, que no puede, pero mañana
Yo creo que tenemos que poner a día de hoy, este partido a la altura de sus palabras y elaborar una política concreta y real, no solo para mañana, sino para el día de hoy, ¿no? De absolutamente todas las problemáticas sociales que tenemos, con toda su complejidad. Y aunque las salidas a día de hoy no nos sirvan verdaderamente para mucho, porque este es un agotador, verdaderamente lo poco que consigamos, lo poco que luchemos, nos lo va a arrancar a la mínima de cambio, creo que es importante intentar a día de hoy ser un partido digno y representar los intereses de la persona del país. Porque fundamentalmente porque nos importáis. Porque lo nuestro no es una estación vacía de una utopía de mañana, sino que intentamos ser representantes de la clase obrera en el pasado, como hemos sido, intentamos serlo hoy e intentaremos serlo mañana. Fuera de falsos caminos, por otra parte, y de vías muertas, ¿no? Donde al final cierta organización política, el claro revolucionario apoya a un señor racista, ¿no? Y socialista como Joaquín Torá, o de debates políticos de enriquecedores de la clase obrera como si tengo o no tengo que comprar un chavo. ¿No? Que es lo que tenemos. Por lo tanto, compañeros y compañeras, ya situar un poco las claves finales, que es que este partido, y esto lo hace también a los militantes, aprovechando la oportunidad de estar en este debate, abrimos el debate para que todos los títulos podáis participar, no es un partido creo que no puede fallar, no tiene opción a fallar. Y lo decimos con humildad, pero también con falsa modestia. Creemos que este partido puede marcar la diferencia, porque además tenemos unas armas. Tenemos un arma secreta muy importante, una bomba atómica en esta lucha que es la lucha de clases. Este partido es una tradición, y que quizás la más gloriosa que tiene el movimiento obrero, que es seguir los análisis, las lecciones y el método analítico del pensador más grande que ha dado la historia, que es Carlos Marx, ¿no? Y con motivo un poco, aprovechando el bicentenario, este mes se cumple el bicentenario de su muerte, y a modo de conclusión, me gustaría pensar un poco lo que es la filosofía de Carlos Marx, pero me he venido a alargar, así que en vez de explicarlo en plan aburrido, voy a hacerlo un poco divertido, ¿no? Y me gustaría, Marta, por un momento, por favor, como que lo vamos a hacer un poco de magia. Lo que voy a decir, no nos conocemos, pero sí nos conocemos. Sí que nos conocemos, en verdad, pero el turno también es el siguiente, ¿vale? Vale, mirad a Marta y a mí. Puede decir, Marta es una mujer, yo soy un hombre, yo soy alto, ella es más bajita. Yo soy más mayor, ella es más joven, ¿no? Podéis decir una serie de diferencias, ¿no? Podemos decir que estas diferencias son reales, que existen diferencias entre Marta y yo. Pues no. Eso es pensamiento burgués. En realidad, la compañera Marta y yo somos iguales. Y tenemos que estar unidos no solo para confrontar el enemigo, sino para construir el mundo de que hemos construido. Y ahora con esta independencia que hemos situado, esta independencia lo hemos situado en tres aspectos: en la lucha económica, identificando con los compañeros; en la lucha política, desde un partido dotado de una capacidad política; y en la lucha ideológica, de pensar diferente al enemigo. Esto es importante, lo de la diferencia, porque al día de hoy está de moda la política de la diferencia. Solo así podemos conseguir muchas cosas. Y solo vosotros, la clase, debatiendo en los órganos de asambleas que quieren, con sus intereses, con esa máxima legitimidad que da el debatir cara a cara con vuestros compañeros, qué es lo que queréis, cuáles son vuestras aspiraciones, qué es lo que os merecéis, ¿no? Solo la clase obrera defendiendo el mundo que quiere, yo creo que esa democracia profunda, ese país, la clase obrera que defendemos, yo creo que es que está al alcance de nuestra mano, ¿no? Un país donde podamos convertir el grito de protesta, ese grito que es tan importante a día de hoy, podamos convertirlo en ley. Y está al alcance de nuestra mano. Y eso no se va a conseguir dando la mano de manera abierta, extendida, sino cerrando el puño, ¿no? El puño que representa la unión. Y donde esos dedos frágiles que encontramos, ¿no? Que son tan incapaces, que están tan expuestos, si unimos todos estos dedos, ¿no? Y unimos la respuesta organizativa de la clase obrera en cada centro de trabajo, si unimos la respuesta organizativa de la clase obrera en diversos puestos de trabajo, si unimos esa lucha económica, esa lucha política, esa lucha ideológica de 5 dedos, convertir en un puño para golpear la realidad, para destruir el sistema explotador capitalista y para construir el mundo que todos soñamos. Muchas gracias. Ahora vamos a